Aleluya. Luego sigue diciendo, desde el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Amén. Así que todo esto ya estaba prediseñado. Estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Eso es un honor. Porque cuánta gente hay hoy en día que se está perdiendo. Pero el Señor en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su benignidad, en su benevolencia, nos tiene aquí. Porque nos había visto desde antes de la fundación del mundo. ¿A usted no le parece eso muy grande? Que en medio de tanta gente el Señor lo haya visto y lo haya escogido para que hoy estemos aquí adorando su nombre. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Hay poder y autoridad en la sangre del Cordero Celestial. Aleluya. Así que hablar de dispensaciones es hablar de uno de los temas más apasionantes de la Biblia. ¿Pero qué es una dispensación? La dispensación viene del término oikonomía. ¿Cuál? Oikonomía. Ley o disposición de una cosa, un concepto que aparece 4 veces en la Biblia para hablar de cómo Dios administra sus criaturas, su creación. Y lo más interesante de todo es que Dios le habla al hombre, pero parece que el ser humano como que no quiere de Dios. Pero gloria a Dios por los que queremos cada día seguir buscando de Él. Amén. Entonces, la primera partecita de la Biblia donde aparece esa expresión de administrar el tiempo es Efesios 1:10. En esta dispensación reunió todas las cosas en Cristo. Amén. Pero luego aparece en Colosenses 1:25 y en 1 Corintios 9:17. Vamos a mirarlo aquí en el tiempo que alcancemos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Colosenses 1:25. Colosenses, si alguien lo encuentra primero lo puede leer con fuerza. De la cual fue hecho Amén. ministro según la administración de Dios, Amén. que me fue dada para con vosotros, Aleluya. para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Así que aquí está hablando del ministerio de Pablo a los gentiles y él está diciendo como ministro y pastor que fue hecho ministro según la administración, el plan perfecto de Dios para ese tiempo. Amén. Amén. Que le fue dada para con la iglesia para que anunciase cumplidamente la palabra del Señor. Y en todos los tiempos, en todas las eras de la vida humana siempre ha habido religión. Así hayan falsas religiones, pero siempre ha existido un remanente que lleva la verdad de Jesucristo, la verdad del Dios eterno. Amén, aleluya. Pero siempre se ha marcado que muchos son llamados, sí, pocos los escogidos. Aleluya. La dispensación entonces es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba, con referencia a esa cierta revelación especificada de parte de Dios en su soberanía y en su voluntad. Amén. Amén. Así que Dios ya trazó los tiempos. Y si el hombre quiere disfrutar de Dios, debe ajustarse al tiempo de Dios y saber qué tiempo le corresponde vivir para así cumplir propósitos en la fe y la salvación. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. El trato ordenado con los hombres por parte de Dios, eso es hablar de las dispensaciones. En la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Ahora, así como para saber de pronto aquí a varios lo recordamos, ¿cuántas dispensaciones hay y cuáles recuerdan? Por ahí va, son 7. 7 dispensaciones. Son 7 dispensaciones. Inocencia, conciencia, Inocencia, conciencia, gobierno humano. gobierno humano. Me salté la ley Ley, y la gracia. gracia, por ahí van saltaditos, pero ahí van. Reinado milenial. Ahí no le falta uno, pero por ahí van. Falta uno. La que tenemos ahora, La gracia. eso, la gracia. Amén. Cada uno
de esos periodos marca un propósito de Dios con el hombre, pero también evidencia la actitud del hombre para con Dios. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Gloria al Señor. Dispensación o dispensacionalismo, el verdadero significado. Efesios capítulo 3. Abra su Biblia. Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, dice el apóstol, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea que por él hablar de lo importante de los tiempos fue perseguido. Si es que habéis oído de la administración, otra vez, recuerde que dispensación es administración de Dios para su creación. Y dice el verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en este misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso tiene contexto en Efesios 2:10. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. ¿Y para cuánto es un honor eso? Amén. ¿Por qué hay que hablar de esto en las dispensaciones? Porque es que antes, en la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, todo ese periodo atrás, ¿con quién era el negocio de la salvación en ese momento? ¿De Dios para con quiénes? Para con los judíos, para con Israel. ¿Y nosotros qué? Solamente éramos un anuncio, pero no teníamos parte en el reino de Dios. Hasta ahí no teníamos nada que ver. Pero sí estaba el anuncio de una redención y de una restauración completa para todo el linaje de los hombres. Que toda tribu, lengua y nación confesaría que Jesucristo es el Señor. Amén. Esa es la revelación del misterio de la piedad. Porque Cristo no solo vino a restaurar a Israel, sino a confirmar su salvación perfecta sobre todas las naciones, dando la orden id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no sería condenado. En el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿De qué? De Dios. De la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Pero hay que entender que las riquezas de la iglesia son diferentes a las de Israel. Porque el pueblo de Israel es un pueblo que tiene pactos y promesas físicas y materiales. Pero nosotros como iglesia, después de la resurrección de Cristo, gozamos de las inescrutables riquezas de la gloria de Dios en un campo más espiritual que material. Porque algunos vendiendo la idea del evangelio, llegue al evangelio que el Señor le resuelve todo. Y la Biblia dice, en la tierra tendría aflicción. Pero aclara, no teman que yo he vencido. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y eso forma parte del misterio de las inescrutables riquezas de la gloria del Señor para nosotros en este tiempo. Alguien que se sienta enriquecido por el evangelio, que le dé un aplauso al dueño de la obra. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Aleluya. El diccionario bíblico define la dispensación como el trato ordenado de Dios con los hombres en la variedad de la administración de su soberano camino. Amén. Hay dispensaciones largas, hay dispensaciones cortas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a empezar a enumerarlas, y si usted quiere tomar alguna notica de ello, excelente que lo pueda hacer. Bendito el nombre de Jesús.
Vamos a empezar a hablar de las dispensaciones una a una hasta donde el tiempo nos alcance. Generalmente cuando uno habla de dispensaciones uno traza una serie. Y todas las series son como unas 10 dominicales. Pero hoy vamos a resumir. Amén. Pero tener una idea clara de por qué Dios administra a la gente así. Y qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Amén. Entonces, la primera dispensación se llamó inocencia. ¿Cómo estaba Adán y Eva? Santos, perfectos, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin ninguna clase de culpa. ¿Cierto? ¿Y cómo era el trato divino de Dios para ellos? Directo. Hablaban con él cara a cara. ¿Cierto? Los personajes más importantes aquí en esta dispensación, más allá de la plenitud de la divinidad de Dios, es que Adán estaba esforzándose para caminar en Dios, pero Satanás siempre estuvo ahí para ponerle la trampa y hacerlo caer. ¿Amén? Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido inocentes frente a algo? Pero el enemigo nos tiende trampa. Y si no nos cuidamos, caemos en la trampa. ¿Qué hizo ella? Dejó seducir un sentido y con un sentido se fueron todos los otros sentidos detrás. Cuide sus sentidos. Mire que ve, mire que oye, mire que toca, mire para dónde va. Amén. Todo es importante. Porque ¿qué fue lo primero que él hizo? Satanás para engañarla. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. ¿Eso era cierto? Entonces mire que como era el padre de mentira, inició con algo que sabía que no era verdad, pero iba a despertar la curiosidad de ella para entablar un diálogo. Por eso es que también la Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen. Y la conversación ese día no era nada buena. Se corrompió Eva. Y después, ¿qué pasó? Comió ella, pero antes de comer, un sentido empujó el resto. Primero, escuchó. Y luego, vio. ¿Cierto? Después de que vio, codició y el tacto, tomó. Y aparte de que tomó, comió, gustó. Y me imagino que olor también siente, ¿no? Es imposible que alguien comiendo no sienta un aroma. Así que se involucraron todos los sentidos. Pero no le bastó con eso. Y le dio también a su marido, el cual comió con ella. Tremendo, ¿no? Un sentido. Con que el enemigo le logre robar un sentido, si usted descuida, le enreda el resto. Así que hay que cuidar nuestros sentidos. Digamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de ello, la referencia bíblica es Génesis 1:26, 28 y 2:23. Después de eso, entonces, entendemos que es un periodo desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. ¿Cuántos años pasaron? No se sabe. Porque es la única dispensación en la Biblia que no registra tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento el tiempo no iba en contra del hombre. Tenía la posibilidad de vivir sin límite. Pero a partir del juicio y de la caída y del pecado, polvo eres y al polvo volverás, empiece a contar sus días que la cosa cambió. Amén. Así que de ahí para atrás no hay registro de tiempo. Exactamente no lo hay. Pudieron ser cientos o miles de años, pero no se registra cuánto. Porque ya la tierra incluso se había después poblado y habla de linajes y de gente de otros lugares. Es una duración, se considera, aunque algunos dicen que pudieron ser miles, por la forma de cómo se empezó a extender el linaje de los hombres y cómo se narra la Biblia, se considera que no pudo ser tan larga, que era más bien una dispensación que no registra tiempo, pero fue corta. Amén.
El hombre era inocente, pero no era ignorante, porque Dios le dio al hombre sabiduría. Amén. Porque es que algunos dicen, no, era que el hombre no sabía. No, el hombre sí sabía. El problema era que desobedeciera. Porque el ser humano sabía que Dios le había dicho, eso es mío y no lo haga porque el día que comas morirás. Así que ignorante no era, ya estaba advertido, ya tenía conciencia. Pero de algún momento hasta ahí era inocente. Lo que faltaba era de pronto un poco más de experiencias. Y lo que él terminó haciendo fue desobedeciendo y adquiriendo un conocimiento que pensaba que era bueno, pero el enemigo también se lo vendió como un engaño. ¿Qué le dijo el diablo a ella para que comiera la fruta? Que serían como Dios. Que serían como dioses. Y ella, uy, ¿cómo así? Y ella dijo que lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Se le olvidaba o no sabía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En ese momento ella se desliga de someterse a Dios y pierde la esencia de la sabiduría. Vio el pecado atractivo. Y vio el pecado atractivo. Y generalmente el diablo siempre le va a aparecer con cosas que a usted le parecen atractivas. Así que es muy fácil perder la inocencia. ¿Sí o no? ¿Hasta qué edad una persona no se le puede inculpar de pecado porque en su conciencia todavía no hay discernimiento, pleno entendimiento? Más o menos hasta los más o menos 7 a 10 años. Ese es el promedio. De ahí para atrás muchas personas hacen muchas cosas por intuición, pero no porque sabe realmente que es malo, sino porque ve que otro lo hace, y yo también lo hago, pero no sabe que es malo. No discierne, no tiene claro qué es bueno, qué es malo. Pero a partir de ahí, que ya sabe que es culpable, necesita la soberanía del poder del Evangelio. A partir de que usted y yo sabemos qué es bueno y qué es malo, y el enemigo afectó nuestra inocencia, necesitamos del Evangelio, necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y necesitamos la obra de la regeneración que produce en nosotros el poder del Espíritu Santo, el único medio para llegar a la gloria de Dios. Amén, aleluya. Así que durante mucho tiempo muchos se oponían por el bautismo a adolescentes, pero si tenía plena conciencia y discierne las Escrituras y sabe cuál es el nivel de su decisión, ahí es que formarlo bien, pero no impedirle que lo haga. Porque el que convence y el que redarguye y el que trata con nosotros es Dios. Aleluya. Pero sí hay un problema, y es que la conciencia no es muy clara en esa etapa y muchos se han apartado. O muchos simplemente porque nunca experimentaron el mundo quieren probar a ver qué es. Y desafortunadamente eso suele pasar. Entonces, la gran consecuencia que el Señor les había advertido, no coman de ese árbol, pero ellos tendieron su mano. Entonces, la condenación, ¿cuál fue? Una maldición, no solo para el hombre y su linaje, sino también para la tierra. La Biblia del Oso, que es una versión antigua, más antigua que la Valera, dice: maldita será la tierra por amor de ti. La versión nuestra dice: maldita es la tierra por tu causa, por tu culpa. Antes no habían espinos y cardos, ahora le dice: espinos y cardos te producirá. Y con sudor comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Y a ella qué le dice? Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Cierto? Y su señorío o su autoridad ahora estaría sujeta al marido. Porque ahí la Biblia dice: tu deseo será para tu marido. No está hablando de la intimidad, está hablando de la autoridad. Cuando los creó, a ambos les dio el mismo nivel de autoridad y la misma bendición. El texto dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Y ambos tenían la misma autoridad. Pero una vez dentro del pecado se desordenan las cosas,
entonces ese señorío que ella tiene ahora es de él. Porque ella fue la que incurrió primero en la transgresión, pero Dios no es machista. Porque algunos no malinterpretan. Es que tiene que someterse, un momentico, ¿cómo se somete? Porque está el que se somete porque es un yugo pesado. Y está el que se somete porque ama. Usted se somete al Evangelio y se somete a Jesucristo porque es un yugo o porque ama la corona que le está esperando. Cuando uno está mirando el Evangelio como un yugo pesado, uno se somete como se sometía la gente en la ley, bajo rayo, bajo guía, bajo yugo del dolor, porque la ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿cierto? Pero nosotros hoy hemos adquirido conciencia de la verdad del Evangelio para restaurar nuestra condición de inocencia. Porque ¿qué es lo que el Señor va a ver cuando estemos en el trono blanco delante de Él? ¿Qué es lo que va a ver? El enemigo está ahí acusando: mira lo que hizo hace tantos días, hace tanto tiempo, hace tantos años. Sí o no, pero el Señor: ya pagué el precio por Él. Yo no veo pecados en Él, yo no veo pecados en ella. Es inocente delante de mí. El Señor, para librarnos de morir instantáneamente, en ese momento, ¿qué hizo? Se hizo un holocausto. Se derramó sangre. Que eso implica redención, pagar el precio por el culpable para que sea declarado inocente. Pero también hubo algo más grande. Tomó las pieles y los vistió. Y eso hizo el Señor con nosotros a través del Evangelio. ¿Sí o no? Nos encontró desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Amén. Amén. Después de que nos encuentra en esa condición, dice la palabra que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Cierto? Pero cuando se nos declara en inocencia por causa del Evangelio, dice que ahora en Él hemos sido justificados y hemos sido lavados. Amén. Amén, amén. Y habla de un propósito en el tiempo, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen y dice: a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todavía no estamos en cuerpo de gloria, pero es nuestra esperanza. Amén, amén. Llegar a la plenitud de la gloria del Señor. Aleluya. Así que todos los periodos de ese tiempo se relacionan con Cristo. Amén. Hubo un juicio, pero no fue instantáneo, fue una prórroga. No van a morir ya. Sí van a tener un límite sus días, pero ahora se van a administrar bajo su propia conciencia. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. La conciencia es el periodo antidiluviano. Y ahí se habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. En Génesis 4:7 empieza a contarnos el asunto. Hijos de Dios, hijos de los hombres. ¿Y qué empezaron a ver los hijos de Dios? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron para sí de entre todas. Y empezó a haber un desorden moral. Y el Señor miró la tierra y ¿qué encontró? Que el pensamiento de todos los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué hizo? Tomar una decisión. Mire que toda dispensación inicia con una bendición, pero se acaba con un juicio. La bendición de la inocencia es: este es su hogar, esta es su morada, esta es su habitación, administrela. La consecuencia de no saberlo hacer por causa de un juicio: expulsados del huerto. Amén. Límite a sus días y la tierra maldita por causa de su pecado. Pero Dios en su amor ahora les da otra oportunidad, tienen conciencia, un nuevo amanecer, unos nuevos principios, pero se vuelven a multiplicar y se van de lleno en el pecado. Y el Señor determina
raer todo lo que tenía vida. Amén. Pero encontró a alguien diferente. ¿Quién era? Noé. Varón justo delante del Señor. ¿Y qué le dijo que hiciera? Hazte un arca. Amén. Y le especificó cómo. Así que ese llamado que Dios hacia allá, ¿se parece al llamado nuestro? Claro que sí. Hay un juicio sentenciado para todo el que vive en pecado, igual que en ese tiempo. Pero también en ese tiempo hubo una oportunidad. Hay un pregonero de justicia que está haciendo un arca, pero los demás le decían que estaba loco. Y del Evangelio el Señor dice que para muchos la palabra de la cruz es locura y no la puede entender. Pero para los que han de ser salvos, este Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo mismo dice, toleradme un poco de locura, ya que la sabiduría del mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Así que para muchos esto puede ser locura, pero para nosotros es la sabiduría que proviene del cielo para alcanzar la vida y la gloria. Dale ese aplauso al Rey eterno. Hay poder en el nombre de Jesús. En la conciencia, el Señor resalta el valor del conocimiento porque Él no quiere esclavos, Él quiere gente libre que decida. Y el Señor sabe lo que hay en el corazón de Caín. ¿Sí o no? Claro. Pero Él no le dice no lo haga. Mire lo que le dice. A la verdad, el pecado está a la puerta. Y el deseo en tu corazón. Y eso se enseñoreará. Es decir, es usted el que decide qué hacer con lo que siente, con lo que ve. Así que fue advertido, pero ¿qué decidió? Igual mató a su hermano. Así que en la conciencia las cosas cambian. Porque Dios no obliga a nadie desde ese tiempo. Es más, ni desde el principio le pone un mandamiento, lo transgredió, listo, cambian las reglas, pero Dios nunca ha querido obligar al hombre. Dios quiere que el hombre lo busque con fervor. ¿Cuál era la diferencia de Abel? Que él daba lo mejor, con agrado, con el corazón. ¿Cierto? Y esa fue la causa por la que el otro sintió un sentimiento dañino y acabó con su vida. Pero aunque el Señor sabía lo que iba a hacer, no le dijo no lo haga. Le dijo, la verdad, el pecado está a la puerta, el deseo en tu corazón, usted verá. ¿Así es en la iglesia o no? Amén. Es usted el que decide cómo caminar para ir al cielo. Porque es muy duro que a veces el pastor le toca de policía. Y Dios no mandó policías, Dios mandó pastores. Amén. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Vea, hermano, estos son los pros y estos son los contra. Usted decida, conciencia. Yo di unas charlitas prematrimoniales un año para que no se casaran. Y estando trasladado me llamaron. Ay, ¿se acuerda que eso lo hablamos? Y empezamos a hacer seguimiento. Hice el puente con el pastor. Ellos no querían hablar con el pastor actual, pero había que hacer un trabajo. Pero el asunto es conciencia. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, se habla un poco que esta dispensación va más exactamente desde la caída del hombre hasta el diluvio. Amén. Y que eso fue un promedio más o menos de unos 1656 años. O sea que esa sí registra tiempo, la otra no. Pero esta sí. Por causa del pecado, ¿cuántos se murieron? Millones, no se sabe cuántos realmente. Pero ¿cuántos se salvaron? 8. Y en relación de esta dispensación con la nuestra, ¿qué dice? Y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiéndose, casándose, dando en casamiento. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y los acabó a todos. Y mire que lo que estaban haciendo no era pecado. Eso a mí me parece tan interesante. Estaban comiendo. Estaban
haciendo mercado, comprando, vendiendo. ¿Por qué no estás en culto? Estaba comiendo, estaba ministrando, estaba haciendo esto, aquello, ¿no? Hay prioridades en Dios. ¿Se parece la situación o no? Ahí no dicen que estaban en adulterio, ni en fornicación, no, dicen que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, vendiendo, comprando, ocupados en lo natural y descuidados en lo espiritual. Así que miren cómo todas estas dispensaciones nos dejan una lección ahora. Bendito el nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Dios destruyó todo ser aparte del linaje de los hombres, pero se guardó parejas y de los hombres se guardó a 8. Amén. Hoy Dios quiere un Noé y una familia que se levante y se defienda en medio de tanta maldad y tanto pecado. ¿Usted se imagina cómo se sentía Noé? Sus hermanos no entraron al arca, sus tíos tampoco, sus primos tampoco. De uno importa que entre mi esposa y mis hijos y las esposas de ellos. Y lo logró. Al menos logremos con lo nuestro. Bendito el nombre de Jesús, aunque no vaya a ser fácil. Cada dispensación trae un pacto. El pacto en Edén, Génesis 3, de la simiente de ella vendría un renuevo para redención de todos. A lo que define que la serpiente le heriría en el calcañar, pero que de la simiente de ella se levantaría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Amén. Mire cómo todos los periodos nos llevan a Cristo. Amén. Por eso habla de que aquí tenemos reunidas todas esas cosas cumplidas, tanto las cosas celestiales como las cosas terrenales. ¿Y Dios cumplió el pacto en Adán o no? ¿Y en ella? Vino como hombre, se manifestó al mundo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol, y vimos su gloria. Pero no solo eso, dejó el mensaje, confirmó los ministerios, habló del propósito de la unción, dio mandamientos sobre el tiempo y la extensión del evangelio. Fue muerto en causa de nuestra redención, justificación, redención y propiciación. Pero no se quedó allá, sino que se levantó con poder y autoridad diciendo que Él es la primicia de la resurrección. Dele ese aplauso al Eterno de gloria. Así que usted y yo, aunque muchos dicen todo se acaba aquí, para nosotros todo esto continúa mucho más allá. Alabanzas a su nombre. Y bueno, empezamos un poquito tarde, regalen un momentico. Entonces, está ese pacto de inicio, luego está ese propósito de causa. Gloria al Señor Jesús hasta el diluvio. Dios les establece ese juicio, pero les da otra oportunidad. Dios es muy bueno. Amén, aleluya. Ser humano, todo lo que hace. Ven, otra vez. Se cayeron de la inocencia, pero tranquilos, yo los restauro. En el tiempo definió el propósito mesiánico desde allá. Pero hay restauración sobre eso. Pasa el otro periodo, la conciencia, sí, no saben manejar la conciencia, pero les voy a dar otra oportunidad y otro hermoso amanecer. Ahora están esos 8 contentos, libres, viendo cómo la tierra otra vez produce. Y ellos liberan lo que llevan en el arca y hacen su primera fiesta. Y el hermano Noé se pega su primera borrachera. Y ahí volvió el pecado otra vez a hacer estragos. Es que pecar es fácil, el problema es sostenerse santo. Amén. Y entonces, cuando estaba borracho, no se dio cuenta de nada. Pero cuando volvió en sí, empezó el problema. Y maldijo a Can. Y por eso es que andan como andan hasta hoy. Es una cosa tremenda. Y bendijo a los otros 2. Por eso es que, la gente dice, ¿por qué las tierras sagradas es donde más pelea hay? Es que ese problemita empezó allá. Resultado de una maldición y bendición para los otros. Y por eso muchos no tienen paz. Digamos gloria a Dios. Entonces empezó el problema, empezó a abundar el pecado otra vez sobre todo el linaje de los hombres.
Y el problema es que todos hablaban un mismo lenguaje y tenían un mismo sentir. ¿Y qué estaban haciendo? Hagámonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Y por si somos esparcidos, la conciencia los acusaba porque ya había conciencia. Por si somos esparcidos, pongámonos un nombre que nos recuerde. ¿Y cómo se llamó la ciudad y la torre? Babel. Y dice el Señor, estos tienen un mismo lenguaje y están unidos como un solo hombre. Nada los hará desistir. Y llama un escuadrón de ángeles que son los ejecutores de la soberana voluntad del Eterno para hacer juicio. Descendamos y confundamos sus lenguas. Y ahí empezó el asunto. Otro juicio. ¿Por qué causa el pecado? Así que todo se relaciona en las dispensaciones. Una oportunidad, una bendición y un juicio porque no han aprendido a vivir la santidad. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ese periodo, desde el diluvio hasta Babel, es un promedio de unos 427 años. Noé, un líder íntegro que gobernó, se esforzó por hacer las cosas para Dios, pero trajo problemas después de su borrachera al maldecir a uno de sus propios hijos. Y se establece, aún así con todo eso, un nuevo pacto. ¿Cuál fue el pacto cuando él salió del arca? Mi arco en las nubes. Ahora entonces, ¿qué es lo que espera esta creación? Ya no espera agua, sino que la Biblia dice a través del apóstol Pedro que por la misma palabra del Señor está reservada para el fuego en el día del juicio y la condenación de los hombres impíos. Todo relaciona un propósito y todas las dispensaciones nos llevan a Cristo. Digamos gloria a Dios. Entonces Dios hasta hoy nos ha mostrado su pacto desde Noé, ¿o no? Estamos en plena gracia. Uy, tan lindo ese arco iris. Dios no vuelve a acabar esto con agua, pero se anuncia un fuego. Y Pedro es claro en eso. Digamos gloria a Dios. Y entonces listo, ellos vuelven a pecar, viene la dispersión, ya no se pueden comunicar, paran la construcción de la torre y se dividen y cumplen el objetivo con el que el Señor los descargó cuando los bajó del arca. Volvió y les dijo, fructificad, multiplicad, llenen la tierra y sométanla. Ellos estaban amontonados y dejaron ese propósito. El Señor les confunde las lenguas y vuelven a esparcirse sobre toda la tierra. Pero siguen ¿en qué? En pecado. Y como siguen en pecado y hay condenación por todo lado, Dios selecciona a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Abraham. ¿Y qué pasaba con Abraham? Era un gentil, un pagano idólatra. El primer problema que tuvo fue porque el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu casa y de tu parentela, donde te mostraré. Usted se imagina a la familia, oiga, que Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Que los abandone. ¡Una locura! ¿Por qué? Porque su familia era una mala influencia. Y él necesitaba aprender a conocer al verdadero Dios. Amén. Y yo voy a tratar con pero me lo voy a llevar para el desierto, a lo formo. Y allá lo preparó. Y allá le hizo promesas. Amén. Amén. Promesa que hasta nosotros nos alcanzó. El primer creyente fue Abraham. Y Abraham fue salvo no por ley, sino por fe, como nosotros. Y vuelven las dispensaciones y nos llevan a Cristo. Esto está bueno. Digamos gloria a Dios. El problema de esa dispensación, que fue un periodo promedio de 1491 años, fue la idolatría. Todos se habían apartado. Cada uno tenía su propio Dios, su propia semejanza. Y entonces dijo, esta es la única forma de prepararlo y hacer de él lo que quiero, es sacarlo del montón y hacerlo un escogido para mi nombre. Y así fue. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Para que avancemos rápido. Después de que ese hombre murió, vienen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y después vienen las 12 tribus de Israel. El Reino Unido se divide, todo es culpa del pecado. Y en medio de todo ese asunto, Dios ve que ellos siguen en pecado,
después de Abraham, se levantó un hombre que no conocía a José ni el Dios que él invocaba. ¿Y qué hizo ese faraón? Muerte para todos los varones judíos que nazcan. Y empezó el dolor otra vez. Hasta que Dios, ¿qué dijo? Están sufriendo cautividad. Porque ese es el juicio de la promesa patriarcal. Dios les da otra oportunidad, llama a ese hombre, le establece un propósito de fe, le dice que hará de él una simiente y que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso también se cumple en Cristo. Pero como ellos siguieron en pecado, Dios permitió que estuvieran ¿cuántos años esclavos en Egipto? Poquitico. 400 nomás. Otro juicio. Y en medio de ese juicio Dios dice, otra oportunidad, a ver si aprenden. ¿Y cuál fue? Les levantó a Moisés. Y Moisés empezó en la ley y empezó a trabajar y a formar. Y vaya que duro sí le tocó, porque Israel fue conocido como un pueblo de dura cerviz. ¿Qué dispensación administró Moisés? La ley. Y en Abraham, la promesa patriarcal. ¿Cierto? Ahora en la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y quién lo logró? Nadie. Ninguno. Por eso es que él dice, Isaías 52:5 en adelante, ¿qué hago aquí mientras mi pueblo es llevado cautivo y todos los que lo oprimen lo hacen aullar? Por esta causa he aquí que yo mismo que hablo estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Amén. Aleluya. Porque él mismo vino a dar salvación y gloria. Aleluya. Pero para que eso sucediera, se necesitaba un juicio para cerrar la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado en la ley? La muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese fue el juicio de la ley, la muerte, pero no de todos los hombres, sino de uno que vino como sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él nos redimió, nos quitó el peso de la ley. ¿Por qué no te pones quepia? ¿Por qué no te pones atavío? ¿Por qué no te pones velo? ¿Por qué no usas efod? Que esos son ritos y costumbres de las vestiduras culturales de los judíos. Pero en el Evangelio se define en Hechos 24 y en Hechos 10 y en varias partes de los Hebreos también, a los gentiles convertidos a Jesús. No se les imponga nada de esas cosas, sino que se guarden de adulterio, de fornicación, de ahogado y de sangre. Si esto hacéis, pasadlo bien. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, aleluya. Aleluya. Porque el juicio en la ley era la muerte. Y el Señor vino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que desde el faraón, o mejor desde Abraham hasta Moisés, 1491 años promedio, y de Moisés a Cristo, otros casi 1500 años. Aleluya. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Él siguió en pecado. El Señor dice, yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente y conocerán mi nombre. Amén. Amén. Y Él viene y aclara la diferencia de los tiempos. La ley y los profetas hasta Juan. En adelante el reino de Dios es anunciado y todos los hombres se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo? Por el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Hay tantos. Pero Galatas es claro para decir, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la doctrina de Cristo, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Así que Dios nos dijo también, así como soy uno, el evangelio es único, pero no depende de la razón social, sino de los sellos del ser iglesia, la autoridad del nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo, guardarse en medio del mundo en santidad, apartado del pecado. Esas son las características de nuestra identidad, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y porque no podemos contristar el espíritu de la promesa con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así que esto es interesante, porque por eso el Señor hizo el cumplimiento de todos los tiempos en esta dispensación. Amén. Pero ¿qué pasa con esta dispensación? Lo mismo que con las otras. El ser humano no quiere entender. Siguen siendo muchos los llamados y contados los escogidos. Pero gloria a Dios por ese privilegio que tenemos nosotros en este tiempo, de entre tanta gente y de entre tanto pecado, ser vistos con el amor y la gracia del Eterno para entrar en su morada celestial. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces esta dispensación también se acaba. ¿Cuándo? Con el recogimiento de la iglesia. Todas las dispensaciones, su bendición, su juicio. La bendición de esta: murió el Cordero de Dios, pero se levantó diciendo: yo soy la primicia de la resurrección. Y al mismo tiempo demostrando que Él es Dios, porque antes había dicho: tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Amén. Y como soberano hace toda la obra. Entonces establece ministerios. Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para edificar y consolidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Y aclara de que no hay otro evangelio. Define la identidad y las señales que siguen el evangelio puro. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Amén. Definió la importancia del nombre para nacer de nuevo y de que sin llenura del Espíritu Santo es un problema vivir el evangelio, porque el evangelio nace en la obra del Espíritu Santo. La iglesia nace en el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que yo ni siquiera entiendo cómo es que algunos hoy en día dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ir al cielo, si la iglesia nace en el poder del avivamiento pentecostal. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, una de las características que identifican que ya el Señor va a aparecer por su amada: se levantaría la apostasía. Hoy sí que hay harta. Algunos apostatarán de la fe, Timoteo capítulo 4, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Ahí están los 4 grupitos que tienen al mundo enredado. Y en Colosenses también dice: no se dejen engañar, tengan cuidado con las filosofías, las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, en los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que Dios nos dejó claro cómo cuidarnos. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando aparece la apostasía y todo eso, entonces dice que vendrá como ladrón. ¿Cómo? Es un comparativo, no es que Él venga a robarse lo que es de Él. ¿Cómo? Comparando. A la hora que no saben, cuando no lo esperan. Habrán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada.
Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor viene pronto y debemos estar preparados para poder partir con Él a la gloria. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Den ese aplauso al Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Toda esta historia que he narrado ahora habla de tres campos grandes. La religión patriarcal desde el principio hasta el linaje de Abraham. La religión mosaica, el propósito de la Torá, de la ley expresada en mandamientos a través de Moisés. Pero hoy, la religión universal en el propósito de Cristo, como el epicentro de la salvación. Amén. Periodo que se acaba con el recogimiento. Gloria al Señor. A grandes rasgos más, la conciencia y el gobierno humano suman más o menos 2000 años. Luego la promesa y la ley suman los otros 2000. O sea que antes de la gracia ya iban 4000. Y hoy llevamos 2021 de gracia. Y no sabemos cuánto más pueda durar. Porque usted se pone a mirar las profecías, la mayoría se han cumplido. ¿Cuál no se ha cumplido? Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Pregúntese, ¿quién no tiene el testimonio ahora del evangelio? Hay poder en el Señor. Hasta que la plenitud de los gentiles que han de ser salvos estén inscritos en el libro de la vida del Cordero y nos vamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero mientras estemos aquí todavía hay mucho por hacer. Y no podemos ser negligentes. Luego entonces, la iglesia es arrebatada. Y mientras aquí, ¿qué pasa? En la gran tribulación, un periodo de conquista del anticristo, 3 años y medio promedio de una gran paz, pero la iglesia ya no está. Y va a ser una paz tan interesante que la gente no va a sentir que un pueblo se perdió de aquí. Y luego el derramamiento de las copas de la ira de Dios por causa del pecado y la desobediencia. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mientras hay aquí gran tribulación y esa situación está pasando, la iglesia ahí arriba está gozando de 3 procesos. Las bodas del Cordero, la cena del Señor y el tribunal de Cristo. ¿Cuántos queremos estar en esa gloriosa celebración? Que mientras aquí hay dolor, nosotros estamos en la gloria, en esos procesos con el Eterno. Dele un aplauso al Santo. ¡Aleluya! Hay poder en el Señor. Pero como eso no se acaba solo ahí, listo, ya hay un periodo en donde el Señor termina. Después hablaría de las 60 semanas de Daniel, pero Dios termina un periodo con los gentiles y vuelve su rostro a Israel. Y por eso se habla de los que salieron con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes con lino fino, de en medio de la gran tribulación. La restauración del pacto por promesa y sangre del linaje de Abraham para salvación de los judíos. Pero hoy hay un poco de mesiánicos que se dicen mesiánicos, pero no saben nada de esto. Que están diciendo que no, eso si nos quedamos de la tribulación nos vamos después. ¡Ay! Si el justo con dificultad se salva y es la gracia, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Por eso es que el apóstol después, lleno de la unción, dice, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual nos fue anunciada primero por el Señor y nos ha sido confirmada por los que oyeron. Qué bendición la que tenemos hoy. Entonces el Señor vuelve su rostro a Israel y se cumple el milenio. Y Él viene con retribución, con pago. Ya viene con los redimidos que fueron arrebatados. Ya no viene con la novia, viene con la amada, con la esposa. Amén. Por eso es que el apóstol en una ocasión le dice a la iglesia, ¿acaso ustedes ignoran que van a gobernar las naciones? Por eso es que la iglesia tiene que pasar por el tribunal primero antes de volver al milenio. Porque en el tribunal recibirán potestad para juzgar. Y también
se hará juicio sobre la iglesia de qué fue lo que hizo con dones, talentos y ministerios que por el Espíritu Santo Dios le entregó. Esto es bueno, pero el tiempo se acabó. Digamos gloria a Dios. Y cuando reciban facultad para juzgar, el Señor viene a administrar restauración a Israel y la soberanía de Cristo con su amada en ese periodo. Luego se levanta la gran batalla, porque toda dispensación tiene un juicio, ¿cierto? Y viene esa gran batalla en donde atacarán la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. El Señor tronará en el cielo, librará la plenitud de sus escogidos y la restauración de Israel, y entonces ya no habrá espacio para el cielo y la tierra, sino que ya ahí se cierra el gran juicio del trono blanco, que son dos periodos distintos. Hoy esperamos el recogimiento de la iglesia. Cuando el Señor viene con retribución, con pago, viene con la iglesia, y esa es la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y en esa segunda venida gobierna el milenio con su amada, y luego se desarrolla el juicio después del trono blanco. Y ahí se acaba todo lo que Dios por revelación nos dio en el conocimiento de las dispensaciones. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Por eso es que Pablo dice que el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada por la sangre del Cordero. Por eso es que estamos aparte, porque ya no tenemos acta ni pecado en contra que nos juzgue. Amén. Y luego ahí dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, esa es la muerte segunda. Cuando uno habla un poquito de los tiempos de la Biblia y el plan de Dios, uno se ubica, uno, en el propósito de la soberanía y el amor del Señor. Dos, en la actitud que ha tenido el ser humano frente al plan perfecto de Dios. Ahora el asunto es, ¿cómo estamos administrando nuestros días en esta dispensación? Que es maravillosa y que Dios nos ha revelado cosas gloriosas, que para muchos son locuras. Estemos de pie, hermanos. Yo creo que ha sido una bendición recordar un poquito acerca de los tiempos de Dios, del plan perfecto de Dios, de cómo Dios administra su creación. Ya diseñó todo, pero hay de aquel que no está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo nos inscribimos nosotros en la gracia en el libro de la vida? Arrepentidos, bien convertidos, porque hay gente que se arrepintió pero no se convirtió, y a veces hasta pasan el bautismo pero no se han convertido. Hay poder en el Señor. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y ser llenos del Espíritu Santo. Porque también la Biblia dice que la unción son las arras de nuestra herencia para estar en su gloria, y que Él viene a tomar a sí mismo. Y hay discusiones al respecto que, bueno, si se tiene espacio habrá preguntas después porque ya el tiempo se fue. Pero ¿cuántos sentimos que recordando estos detalles de la Biblia Dios nos habló? Amén. Somos un remanente privilegiado en medio de todos los tiempos y vale la pena vivir bien el Evangelio. Soberano Dios es. Maravilloso Jesús de Nazaret. Sublime Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu benignidad, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos restauras. Por causa del pecado se pierde esa primera etapa de inocencia, pero tú prometes restauración completa y perfecta. Hoy tenemos conciencia, hoy el gobierno humano se podrá vivir, pero bajo tu soberano propósito, porque el ser humano en sí mismo no sabe vivir. La mejor promesa hoy es vivir el Evangelio para entrar en el reino eterno. Hoy no estamos bajo la ley como yugo, sino bajo la ley del Espíritu de gracia. Y anhelamos poder, Señor, estar en la eternidad y participar de esos preciosos propósitos que has determinado para la iglesia. Si alguno siente que Dios le ha hablado, yo quiero que le dé un aplauso al Eterno en esta hora y le demos gracias al Señor Jesús.